Hola, hola. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que va complementando otras cosas como que hemos compartido y gran motivo de consulta, afortunadamente creo yo. Reflexión previa, a veces les propongo alguna, en este caso es que podríamos decir, bueno, esto se apoya en lo otro y lo otro en lo otro. Bueno, la idea es aprender a articular que nuestra mente en su mejor expresión funciona de otras formas. Es decir, funcionamos de manera más sistémica y más integrada, y no como el grado 1, el grado 2, el grado 3, o matemática 1, matemática 2, matemática 3. Absorbemos mucho más profundamente de manera sistémica. Hoy vamos a hablar de parasitosis, ¿sí? Al hablar de parasitosis vamos a hablar del gran parásito. Bien, y hablamos de que lo que nosotros tenemos integrado de este parásito es su mente, ¿sí? La mente del parásito es lo que tenemos como, diríamos, determinándonos, complicándonos, limitándonos. Bien, la mente del parásito funciona así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No significa que nosotros no tengamos esa capacidad, no, en lo más mínimo, de hecho la tenemos, pero es muy limitante. Solemos pensar en totalidades cuando estamos más conectados, cuando estamos con nuestro propio brillo, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo que esto tiene que ver con otras cosas que hemos hablado, es para ir integrando. Hablar de Plutón en Acuario, hablar de software álmicos, hablar de parasitosis, ¿en qué orden? Es todo junto. Por eso les digo esto que siempre me cuesta no abrir ventanas que parece que van desconectándose y después se integran. Como para facilitar un poco la absorción para aquellos que están empezando a conectar con otro modo de funcionamiento, están empezando a recordar para después intelectualizar, para después discernir, pero a recordar. Por eso a veces como titulando videos, ¿sí? Bueno, parasitosis. Todos tenemos permanentemente un montón de parásitos dentro y fuera, físicos, astrales, mentales. Es imposible no estar en este plano sin estar parasitado. Este plano es parasitado. Este plano es de un gran parásito y sus pequeñas hordas secuaces. Es como siempre les digo, la idea del paradigma de la cárcel hospital, ¿sí? En toda cárcel hospital, cárcel psiquiátrica, en ese sentido hospitalaria me refiero, están los guardias de cárcel, está el regente de la cárcel y demás. La mayoría de ellos humanos, sí, la mayoría de ellos humanos. Y después están los pequeños parásitos dentro del sistema, que es a los que nos vamos a referir mayormente. Entiendo que muchas veces genera curiosidad y bueno, esto del entramado humano que sostiene lo parasitario, es decir, de los humanos traidores de manera más o menos consciente, consciente siempre, solo que en algunos casos de manera muy consciente, en otros no tanto, pero siempre a conciencia y siempre con una base de información. Vamos a abocarnos a lo que tiene que ver con el dominio personal, ¿sí? Siempre les propongo la pata práctica. Es decir, ¿qué hacemos con la información? Mejorar la vida. Si no, no es información, si no es ruido. Bueno, dentro de las parasitosis físicas, ¿sí? Después voy a ver de esto dejar la posibilidad de información sobre cómo implementar una desparasitación por medio de yuyos, de las desparasitaciones más rápidas, más profundas. Recuérdense que hay como todo un movimiento de esto de desparasitarse durante un mes, 2 meses o 3 meses. Con nuestro organismo no resiste tanto antiparasitario. Recuerden que está en el medio, ¿sí? Está programado por el parásito, con lo cual es débil,
este cuerpo, yo siempre les digo, si no les resulta molesto algo de lo que digo, es tal vez en una de esas porque no estén escuchando con atención. Sé que de moda nuestro perfecto cuerpo, perfecta maquinaria, no es una basura que tiene un montón, como ya lo hemos hablado en otros videos, que tiene un montón de impedimentos, ¿no? El parásito ama que digamos que sus creaciones son maravillosas. No, este cuerpo es una distorsión que hay que cuidarlo de casi todo, hay que tratarlo con algodones, ¿sí? Para que más o menos funcione e igual se envejece e igual se deteriora. ¿Podemos limitar ese deterioro? Sí, ahora también estamos hablando de esto, ¿no? Las parasitosis son el aceleramiento del deterioro. Programa de envejecimiento no puede evitarse, el programa de deterioro puede neutralizarse bastante. Desparasitarse físicamente cada tanto es útil, recontra útil. Recontra útil. Hay protocolos que vamos a compartir que tienen que ver con 3, 4 días de determinadas dietas, pero básicamente la incorporación de determinados yuyos y magnesio sobre el final, en particular sulfato, como para estar más o menos al día con la mayoría de los parásitos biológicos. Hasta ahí, hasta es cómodo, ¿no? Y parece que estoy haciendo un montón por mí. ¿Estoy haciendo un montón? Estoy haciendo bastante. El tema son las parasitosis, ¿se acuerdan, no? Sustratos, las parasitosis que sostienen a las otras parasitosis y así, y así, y así. Pirámide. ¿Cuáles serían? Bueno, mi mente. Mi mente estando en las parasitosis masivas de encantamiento, de hechizo, ¿sí? De zombificación. Política, economía, ciencia, religión. No tan repetidas hoy en día, pero que adictamente seguimos a todas. El que no sigue política sigue religión, el que no sigue religión sigue ciencia, el que no sigue ciencia sigue economía, el que no sigue a 2, 3, el que no sigue a 4. Recuerden que en la medida que yo estoy muy conectado a una, tiendo a despertar a las otras 3 por más que crea haberlas trascendido. ¿Hay algunas más fáciles? Hay algunas más fáciles de trascender. Siempre hablamos mayoritariamente, ¿sí? Después está lo personal. Pero digamos, la científica, excepto que uno esté muy involucrado en todo el encantamiento de la existencia de una ciencia inexistente, ¿sí? Donde todos sabemos cómo funciona, es el mejor postor, los estudios, los papers. ¿2020? Bien. Religión, según la abstracción de cada uno, el pasado y tal, también puede ser más sencillo. Política, ya estamos entrando, ¿no? En la dificultad mayor ahí. Y economía, bueno, no, para, loco, para. Yo tengo que pagar todos los días mis cosas. No, yo no estoy diciendo mantenerse al margen de la cuestión económica. De hecho, disfruten toda la abundancia económica que puedan. El tema es no apegarse a resultados económicos. El tema es no padecer el temor de esa falta. Bien, entonces, sirve desparasitarse y podemos ir a medicinas de siempre, a medicinas de lo que era, yo estoy cercano a los 60 años, así que medicinas de lo que sería la generación de mis padres o de mis abuelos, la generación, ¿sí? Me refiero. Básicamente, la medicina tenía que ver con yuyos, tenía que ver con enemas y purgas y con desparasitaciones. Prácticamente cualquier situación ameritaba estas 3 cosas. Se convivía con esas 3 medicinas. Se consumía muchísimas menos cosas parasitarias. Se consumían menos ultraprocesados, de hecho no existían. Existían algunos procesados, pero no ultraprocesados. Ya al no consumir ni ultraprocesados ni procesados, es un montón lo que ocurre. El freezer es un amigo que cobra caro, ¿no? Hablemos de la conservación de las cosas naturales o sin procesar. El freezer es como un recurso, no debería ser el recurso, por toda la degradación que produce el alimento cuando se congela y se descongela, sobre lo que hay mucha información. No hablemos del microondas, que es la forma de
parasitar, o sea, preparar el alimento para que se parasite al ser ingresado. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas para tener en cuenta. El microondas es algo muy práctico seguramente, es un engendro puesto donde más allá de que multiplicamos ya con el wifi que tenemos bastante, ya con todo lo demás que son, volvemos a lo mismo, nichos parasitantes. No es solo que degeneran y destruyen nuestro sistema nervioso, son moduladores de la reproducción de los parásitos, tanto físicos, astrales como mentales. Voy a los físicos. Entonces, ¿se trata de no tener wifi, no tener internet? No, se trata de que hay muchas cosas que podemos no tener y vivimos muy bien y vivimos, de hecho, mejor, pero que es una cuestión de costumbre. ¿Sí? ¿Es como apagar el wifi la noche en lo posible? Sí. ¿No tener microondas? ¿Se puede no tener microondas? Sí, se puede. No teníamos hasta hace 25 o 30 años masivamente, ¿eh? No teníamos. Cocinábamos con calor. ¿Sí? Sea de gas, sea electricidad, que ya es una segunda o tercera selección, diría, porque lo primero sería el fuego de quemar cosas, madera y tal. Bien, entonces, por eso cuando hablemos de parasitosis, me estoy refiriendo primero a la parte práctica. Recordemos que yo me parasito primero enterándome de si el político tal o el otro político, y entonces si hay que escuchar a este o lo que dijo, lo que nos va a pasar. No, no nos va a pasar. Lo que te va a pasar lo vas a decidir vos con tu vida y tus pensamientos. La influencia del 20% no amerita que tenga el 80% de tu pensamiento permanente. La influencia del 20%, o sea, ese 20%, si el político decide esto, y se puede bajar, ¿no? Más o menos 5, siempre les digo, al 15%, y muy suave. El 80% de mi tiempo hablando de qué dijo, qué hizo, qué trajo, con quién se peleó, ¿no? Si no es eso, son los actorcitos y el jet set y lo que sea en la tele. No puedo pretender ver tele, medios masivos de comunicación y no vivir parasitado. Da lo mismo, la verdad hay que tomar yuyito, no yuyito. Mejora, sí, todo mejora, pero es ínfimo, ¿no? Es como limpiar una cañería y volver a meterle al instante toda la basura. Entonces, cuando hablamos de desparasitarse, hablamos de una actitud frente a la vida, donde dirijo cada vez más mis pensamientos. Y como eso cuesta un montón, lo que les propongo es empezar a ver de dónde lo quitan para ver dónde lo ponen. ¿Sí? Quitarlo de afuera no se puede, porque ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Lo vuelvo a poner, ¿se acuerdan, no? Vuelvo al Kybalión, menos la primera ley, vuelvo al Kybalión. No todo es mente, todo es conciencia. Las otras 6, por favor, estudienlas, es muy fácil. Y después es fácil o empieza a ser simple verlas afuera. ¿A qué me refiero? Ley de opuestos complementarios. Yo no puedo quitar esto. Yo lo que puedo hacer es reemplazarlo por otra cosa. ¿Sí? Dejar de pensar en política, en economía, en ciencia, en religión, es llevar ese pensamiento a mí. Mi idea de lo que es la política. ¿Qué sería? No la política ideológica partidaria, no. De cómo me manejo yo, cuál es mi escala de prioridades. Mi ciencia, cuál es mi forma de abordar el conocimiento. En mi vida, en mi medicina, en mi alimentación, en mi cuerpo. ¿Se entiende? Religión, ¿cuál es mi vida espiritual? ¿Cómo quiero que en mi vida cotidiana esté presente? Y ahí volvemos a enlazar todo. Ahí mi política, ¿sí? Mi economía, que es lo que sería en magia el mercader, ¿no? Es decir, qué tanta energía y tiempo pongo, qué tanto saco, es el reemplazo de la economía. Ciencia, ¿cuál es mi medicina? ¿Cuál es el uso que quiero tener de los materiales a mi alrededor y cómo llevarme con ellos? ¿Sí? Economía, política, ciencia, religión. Todo eso reemplazarlo por el paradigma personal. Si yo estoy afuera, no hay nada personal. Lo único que pido es que papá, política, ciencia, economía, religión, me diga qué tengo que hacer y soy muy bueno porque obedezco. Claro que los demás que no obedecen son los muy malos porque obedecen a otro papá. Y ahí funciona maravilloso el sistema parasitario. Divide y reinarás. Ni siquiera te tengo que sacar de tu casa porque estés enojado, peleado con tu vecino, al que por ahí lo único que haces es a veces saludarlo, pero escuchás que alguna vez dijo y entonces opina diferente que y entonces va. Bueno, eso es vivir parasitado.
Vivir parasitado. ¿Qué tan parasitado estás? ¿Querés hacerte un análisis de caca, re sofisticado? Hacelo, ¿no? Hacelo. No digo que esté de más, hacelo. Ahora, fíjate qué tanto hablas de estas cosas y listo. Ya está, no hace falta salir de tu casa y ya tenés un análisis profundo de tu parasitación interna. ¿Sí? Esta es la base. Esta es la base. No sirve nada, no sirve estos videitos, no sirve hablar de determinada filosofía, de esto, de lo otro, si vivís en el afuera. Lo contrario de vivir en el afuera es vivir en el adentro. Vivir en tu cotidianeidad, en tu pequeño mundo, que al principio te va a resultar solitario, desamparado y aburrido. 3 palabras que vamos a repetir. Solitario, desamparado y aburrido porque sos adicto a la parasitosis externa. Y vas a tener que pasar por la abstinencia. Y vas a atravesar la soledad, el desamparo y el aburrimiento, que por no atravesar esto vivís adicto. Ahora, después de esto, liberación. Donde ya ves las cosas porque elegís verlas desde ese lugar, donde ya no te deslumbrás con las cosas, vos sos lo que deslumbra, vos sos el brillo proyectado, donde no buscas a papá su aprobación, a que me digan qué lindo, qué inteligente, qué bueno, todas esas mierdas ultra parasitarias. Entonces, hablar de parasitosis es mucho más profundo de lo que parece. ¿Sí?